Eh, Vamos a suponer, vamos a ir al extremo, ¿no es cierto?, de un proyecto, ¿no es cierto? Un supercohete que hay que enviarlo a Marte como está previsto. ¿Qué técnica de simulación se puede hacer? No sé quién me respondió recién. Vuelvo de nuevo al alumno. Sí, profe, estoy pensando. Bien, bien. Bueno, mira, analicemos lo siguiente, que seguramente en algún video has escuchado, ¿no es cierto? ¿Qué hacen los pilotos aeronáuticos antes de ser aprobados como tal, como piloto? ¿Cuál es la prueba que tienen que pasar? Una de las pruebas. ¿En un Claro, qué? me imagino que simulaciones, ¿no? Claro, En perfecto. máquinas. En un simulador de vuelo, que muchas veces ustedes posiblemente en alguna feria en Argentina lo han visto, ¿no es cierto? Ya sea no solo para aviones, sino para helicópteros, están sometidos a simulación, ¿sí? Ustedes son jóvenes, yo diría que el 80%, ¿sí? Seguramente han incursionado en un videojuego, ¿sí? Una carrera de auto, por ejemplo, no se me ocurre otro videojuego. De cierta manera es un simulador, porque ustedes son los conductores de ese simulador y están tratando de chocar o de enfrentarse a obstáculos y demás, ¿sí? O sea, es simplemente una ayuda, un memo para que ustedes eh, traten de recordar si tienen que dar un ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, recuerden este tipo de simulación, ¿está bien? Se utiliza mucho, lo van a ver ustedes en estudio del trabajo, quizás más en distribución de plantas más adelante, cuando uno prepara una distribución de planta o de fábrica, donde va ubicada tal o cual máquina, ya con un software bastante especializado y les recomiendo que ustedes lo aprendan, se eh, traten de participar porque es muy interesante, se puede hacer una simulación de los procesos, es decir, cómo es el movimiento de los materiales, de facilidades, normalmente llamando facilidades, que son los carritos, los elementos en los cuales estamos transportando los materiales, la materia prima, elaborada, semi-elaborada, la cinta transportadora. Bueno, todo eso se realiza cuando hay un estudio serio. Normalmente lo realizan las empresas terminales, una simulación, ¿sí? Porque es el momento de corregir. Si he implementado un proceso, vamos a suponer una gran cabina de pintura en la cual le tengo que pintar el chasis de un automóvil, y una vez que está instalada no puede venir el ingeniero industrial, no, mire, eso lo tenemos que correr 7 metros y no, ya está, ya está. O sea, ya no se puede hacer nada, es decir, está todo instalado. Por eso es el tema de la simulación, que es un tema, yo les aconsejo, les sugiero, que cuando tengan cursos o en alguna materia, lo traten de compenetrarse, ¿no es cierto?, con esa temática porque es muy interesante y les comento con conocimiento que no hay muchos especialistas en el tema, ¿sí? Si bien quizás toca la parte informática, pero bueno, el ingeniero industrial es multidisciplinario, ¿está bien? Algunas de las herramientas, ahora vamos a ver algunas de las herramientas que tenemos nosotros para analizar
analizar, diagnosticar, diseñar, desarrollar diferentes sistemas. En esta materia los vamos a ver muy, muy por encima. Yo creo que en informática ustedes también lo están viendo este año. A lo largo de su carrera van a volver muchas veces a esto y cada vez le van a agregar más complejidad y mayor detalle, ¿sí? Por ahora es simplemente, les vamos a mencionar qué métodos existen para el diseño y desarrollo de sistemas y qué métodos gráficos existen y nada más, ¿sí? Y vamos a mencionar solamente algunos elementos. Dentro de lo que vamos a mencionar hoy están los diagramas de bloque, diagramas de flujo, grafos, ¿sí? Y ahora vamos a ver rápidamente cada uno de ellos. El diagrama de flujo o diagrama de bloques, básicamente lo que hace es utilizar principalmente símbolos, ¿sí? Con líneas, un conjunto de símbolos más líneas, y muestra una secuencia de actividades, ¿sí? Eso es lo principal que hace. Ahí como está ese recuadro verde que dice es mucho más eficiente que un procedimiento escrito, porque nos obliga a ser sintéticos en nuestras palabras, porque como verán en cada figura no entra mucho texto, entonces debe ser bastante conciso, muy concreto, y eso hace que visualmente sea mucho más fácil de interpretar que a lo mejor una carilla entera que yo tengo que leerla, ¿sí? De esta forma, nosotros el diagrama de flujo nos sirve para identificar la secuencia de actividades, qué va primero, qué va segundo, en qué momento tengo que tomar una decisión por sí o por no, o por clasificar algo, y qué caminos diferentes van a tomar en función de las decisiones que yo tome. Es muy visual y esto ayuda mucho al entendimiento en general. No hace falta tener demasiados conocimientos técnicos para poder interpretar un diagrama de este tipo, ¿sí? Bueno, aquí hay un aspecto importante en lo que citó la profe anteriormente. En base a la experiencia, ¿no es cierto? Primero y principal, como les dijo, un esquema de flujo, un diagrama de flujo, ¿sí? Un cursograma, vamos a ver, es mucho más sintético que explicar algo, ese algo yo le voy a traducir a qué me refiero, en un papel, en una hoja o quizás en una pantalla. También hay muchas empresas que ya tienen incluidas en sus procesos una pantalla y están dejando de lado el papel, ¿sí? Bueno, yo tuve una experiencia cuando se implementó, llámese las computadoras, ¿no es cierto?, en los puestos de trabajo. ¿Cuál fue el problema? ¿Sí? La contaminación que tenía, por ejemplo, el teclado, ¿sí? O sea, tenía muy corta vida esa computadora. Hay otra forma para protegerla y demás, pero bueno, les comento qué sucede. Bueno, en un puesto de trabajo, si yo tengo que realizar tal o cual actividad, la que sea, se necesita un documento. ¿Qué significa ese documento? Que va a ser un procedimiento, el nombre lo dice, cómo proceder en ese proceso, o un instructivo de trabajo, un instructivo de trabajo. Haciéndola un poquito con un ejemplo, ¿no es cierto? Un instructivo de trabajo o un procedimiento un poco más detallado nos va a indicar cómo poner a punto una máquina, ¿sí? Un instructivo en un sanatorio le va a indicar cómo, por ejemplo, canalizar a un enfermo que está demasiado grave. O sea, en cualquier orden, en cualquier proceso, es necesario tener un instructivo o un procedimiento. Claro, y ustedes me dicen, me han contestado en la auditoría, no, yo no lo necesito porque
Yo hace 20 años que trabajo en el puesto y conozco perfectamente cómo hacer este proceso. Perfecto. Pero quien te reemplaza a vos a la tarde lo conoce y no es nuevo. Bien, perfecto. Lo tiene que tener. O sea, el instructivo siempre tiene que estar. Hay un error que cometemos, que esto no está escrito en los libros también, tampoco, perdón, y me ha pasado personalmente. Yo he sido auditor bastante años, bajo normas ISO, ya sea 9001, 14001, seguridad e higiene. ¿Y qué me ha sucedido a veces? Que he llegado a un puesto de trabajo y me entrevisto con el operador, ¿sí? Un puesto de trabajo, lo que sea, ya sea mantenimiento, de proceso, un proceso de compras, un proceso de ventas, un proceso administrativo, lo que ustedes pueden imaginar en una empresa productiva y de servicio. Tiene que haber un instructivo o procedimiento. Entonces uno observa el fenómeno. Mire cómo empezamos a aplicar ahora los conceptos que estamos estudiando. Observar el fenómeno. La primera observación es que ese instructivo, vamos a trabajar con instructivo, está puesto en el trabajo y, como me sabía decir un auditor, está inmaculado. ¿Qué significa? Que no tiene mancha de grasas, que está como que hace poco lo han agregado al instructivo, ¿está bien? Entonces yo le pregunto al operador, bien, ¿cómo funciona este proceso? ¿Cuál es el procedimiento para buscar el material, para poner a punto, para hacer las compras, para hacer las ventas, lo que ustedes puedan imaginar? Bueno, el operador me explica o el empleado administrativo me explica, bien, me explica perfectamente. ¿Y cómo es la relación de este instructivo en los cuales le veo una serie de símbolos ahí como un flujograma, un cursograma? Ah, no sé, ingeniero. Recién vino el ingeniero González, colocó ese papel, pero no me explicó nada. Bueno, eso no nos sirve. ¿Qué tenemos que hacer en todo esto que estamos viendo o que hemos visto recién, ¿no es cierto? Cuando aplicamos algo nuevo en todos los procesos, ejemplo, un flujograma, un cursograma, lo primero que tenemos que hacer es capacitar al personal, ¿sí? Porque el personal está acostumbrado a leer un texto, una redacción, lo sabe de memoria, pero no sabe nada de lo que es la simbología, ¿sí? ¿Qué es el símbolo de decisión? ¿Qué es el símbolo de demora? ¿Qué es el símbolo de inspección? ¿Qué es el símbolo de transporte? Que ya lo vamos a ver dentro de poco. Entonces tengan en cuenta eso. Disculpen la sinceridad. No es hacer un papel y tirarlo, ¿no es cierto?, en el puesto de trabajo, ya está, ya cumplí con mi tarea. No, viene la otra tarea de capacitar al personal del puesto o de los puestos de trabajo. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Alguien ha vivido alguna experiencia similar? Sé que no todos están trabajando, pero... Profe, ¿puedo comentar una situación? Sí, cómo no, cómo no. ¿Cómo le va? No. Sí, nosotros en la empresa familiar, le comento, una vez, hace tiempo, un auditor había recomendado, la empresa familiar es agroindustrial, y Sí. le habían recomendado, el auditor, que hicieran un instructivo Sí. bueno, justamente para que usted comenta. Y bueno, casi todas las áreas, las unidades de negocio, procedieron a realizarlo, pero la que maneja un pariente mío no lo hizo. Sí. Pero no porque, no sé, como por una cuestión personal, como que no sabía del todo, o no lo creía necesario, digamos. Sí. Y bueno, esa parte no lo hizo, y bueno, yo
habitualmente veo un montón de problemas en las tareas que se realizan, se hacen de cualquier manera, hay un montón de tiempo que se pierde porque se hace cualquier cosa, es como muy caótico todo. Bien. En esa área Perfecto. específica. Sí. ¿Cuál era el proceso específico de esa Uy, persona? no, pero es que ahí hay un montón de procesos, ¿no? No, la que no quería hacer el instructivo, digo. Toda la parte de la agricultura. La La agricultura. siembra, la Bien. cosecha, la aplicación de agroquímicos, etcétera, etcétera. Bueno, bueno. Y se negaba porque, bueno, ella conocía bien, él o ella conocía bien cómo se realizaba el proceso, supongo. Claro, debe haber sido por Sí, eso, pero bueno, es como me extrañó que los demás sí y bueno, no quisieran los demás. sí, bueno, es lo que sucede. Te agradezco mucho el comentario porque es importante escuchar no solamente la voz de los docentes, sino por ahí la voz de la experiencia, en este caso, agricultura. Vaya si es importante. Bueno, ¿alguien más que quiera comentar algo? O sea, lo que quiero hacer yo, lo que queremos hacer hincapié como docente, que yo diría que el 90% de los temas de esta materia, este, ustedes van a reaccionar ya cuando vean otras materias superiores, ¿sí? Eh, Siempre decimos, quizá esta materia debería estar en segundo o tercer año, pero bueno, no podemos todas dejar para segundo y tercer año. En primer año tenemos que empezar con algo, ¿está bien? Pero lo van a ver seguramente mucho más en profundidad. Eh, Así que, bueno, cualquier comentario que ustedes quieran hacer, lo vamos debatiendo en esta clase virtual. Seguimos entonces. Algunos bloques básicos que vamos a mencionar, que también tienen su conversión matemática, son, por ejemplo, el bloque de transformación o conversión. Es decir, ¿se acuerdan cuando veíamos al principio de la unidad 2 que hablábamos de la caja negra? Lo volvemos a retomar acá este concepto. Tenemos una entrada X, un proceso de transformación y una salida Y, ¿sí? Yo no conozco en detalle la caja negra, pero sé que entra X, que sale Y. Este es el bloque básico, que es el bloque que se llama de transformación o conversión. Después hay otra forma de bloque, que es el bloque de decisión, donde yo acá puede diagramarse de esta forma o de esta otra forma, donde yo tengo una entrada X, algo pasa en este bloque de decisión, que tengo que tomar una decisión, y a partir de esa decisión que yo tome puedo tener dos salidas diferentes, Y o Z, ¿sí? Entra X, sale Y o sale Z. Hay otro bloque que se llama bloque de reacción, que esto tiene que ver con la retroalimentación. O sea, estamos retomando todo lo que ya vimos en la unidad 2, solamente que ahora lo vemos graficado, ¿sí? Es un bloque de reacción donde partes de esas salidas vuelven a ingresar, ¿sí? Como entradas. Acá es un bloque de correcciones, a esto se le llama. Esa entrada puede ser vamos bien, o disminuyamos, o aumentemos, o mantengamos todo como está. Bien. Acá cuando yo les decía que esto se puede también expresar de forma matemática, ¿sí? Para que ustedes tengan idea de que todos los modelos, sobre todo quienes hacen ingeniería de sistema, trabajan mucho con los modelos matemáticos. Acá yo les voy a mostrar algunas fórmulas de cómo los procesos pueden expresarse mediante modelos matemáticos, ¿sí? No va a ser necesario que ustedes sepan todo de memoria, esto siempre va a estar para que ustedes lo tengan de consulta, es más que todo para que ustedes sepan de que existe una forma de expresarse a través de modelos matemáticos. No solamente está la parte, un proceso lo podemos expresar escribiendo, lo podemos expresar diagramando gráficamente, como les mostramos con los flujos,
y también mediante modelos matemáticos, ¿sí? Por ejemplo, el flujo, el bloque que veíamos recién, donde teníamos una entrada, un proceso de transformación y una salida, puede ser expresado como que esta salida es igual a K, el proceso de transformación, por X, por la entrada, ¿sí? Entonces, esta función de transferencia va a ser igual a I sobre X o K directamente. O sea, si nosotros decimos que la salida es igual a K por X, entonces despejando, K va a ser igual a I sobre X, ¿sí? Repito, esto es para que ustedes vean que los procesos también pueden expresarse de esta forma. Cuando tenemos, por ejemplo, que expresar matemáticamente dos operaciones de transformación consecutivas, o sea, una está seguida de la otra, en vez de decir X sufre el modelo de transformación por X1, se transforma en Y entra por K2, perdón, y se transforma en Z, yo puedo decir directamente que de X a Z hay K1 por K2, ¿sí? Multiplico los procesos de transformación. Acá está la explicación matemática de cómo llegamos a esta conclusión. Pero básicamente es esto, ¿sí? El proceso de transformación de dos procesos consecutivos se puede expresar matemáticamente multiplicando los dos procesos de transformación. En el caso que estas acciones o procesos de transformación no sean consecutivos, sino paralelos, como es este caso, es decir, no sé, vamos a suponer que estamos fabricando una silla. Entra la madera, una parte lleva un proceso de transformación para generar las patas y otra parte lleva un proceso de transformación para generar el respaldo o el asiento, ¿sí? Y después, tanto las patas como el asiento vuelven a sumarse para generar un banquito o una silla, ¿sí? ¿Se entiende el ejemplo? Cuando los procesos son así en paralelo y vuelven a sumarse para dar una salida concreta, matemáticamente los expresamos con una suma en vez de con una multiplicación. Puede darse también un casito un poquito más complejo, donde son diferentes las entradas, diferentes los procesos de transformación, pero se unen en una única salida. Supongamos, seguimos con el ejemplo de la silla, que acá teníamos la madera, de la cual saco las patas, y acá tenemos una tela con la cual voy a hacer el tapizado, ¿sí? Entonces tenemos dos entradas diferentes, que tienen dos procesos de transformación diferentes, pero después se unen en una única salida. En ese caso, los procesos de transformación se expresan de esta forma. Vamos a tener dos procesos, T1 y T2, ¿sí? Donde la suma de esto, las ecuaciones, perdón, son diferentes, ¿sí? Entonces, en este caso se aplican las dos procesos de transformación. No lo sintetizamos en uno solo. También puede darse el caso donde yo tenga múltiples variables, ¿sí? Y entonces yo tengo que en este caso utilizar un método de cálculo matricial. Esto ustedes seguramente ya lo han visto o lo verán en la segunda mitad del año en álgebra, pero bueno, es básicamente el cálculo matricial. Imaginemos acá con este ejemplo de que yo quiero saber cuánto salen dos piezas A y B que tienen tres materiales diferentes y en este caso mi proceso de transformación es calcular el precio o el costo, en realidad el costo de la pieza, ¿sí? Entonces yo digo, cada una de estas partes, ¿sí? Me sale la materia prima 1 me sale 3 pesos, la materia prima 2 4 pesos, la materia prima 3 1 peso. Y a su vez, el producto A lleva 1 del 1, 2 de la materia prima 2 y 0 de la materia prima 3, y el producto B me lleva 1 del 1, 3 de la materia prima 2 y 2 de la materia prima 3. Entonces lo que se hace básicamente es una multiplicación matricial, ¿sí? Donde finalmente yo puedo calcular, ¿sí?, que el costo del producto final, en el caso de A es 11 pesos y en el caso de B es 17 pesos. Esto es multiplicaciones matriciales, ¿sí? Acá está escrita lo mismo, pero de una forma horizontal,
Sería el precio por la cantidad, 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 ¿sí? Entonces ahí tenemos los precios de A y B. Estos son ejemplos, no, les repito, no estamos en esta materia dedicados a esto lo van a hacer, pero no va a ser dedicado en esta materia, pero sí es para que ustedes empiecen a ver que hay muchas formas de diseñar, de escribir sistemas, ¿sí? Repito, pueden ser redactados, puede ser con diagramas de bloque, puede ser con grafos, que ya lo vamos a ver a continuación, y también puede ser mediante modelos matemáticos. En esto, bueno, volviendo ahora sí a las formas de gráficas, había uno que lo habíamos mencionado, que eran los bloques de decisión, ¿sí? Que tienen por lo general esta forma. Tenemos un ingreso, acá hay un momento donde yo tengo que decidir algo, y en función de eso va a seguir caminos diferentes. Puede ser, la materia prima, ¿está ok? Si es sí, sigue el proceso de producción. Si es no, va a descarte. También puede ser una pregunta que diga, no sé, las barras son de 1 metro o de 1,5 metros. Si son de 1 metro, sirven para tal proceso. Si son de 1,5 metros, sirven para otro proceso, ¿sí? No siempre las respuestas son sí, no. Las decisiones puede ser que sean una clasificación, o sea, es producto tipo A, tipo B o tipo C, ¿sí? No siempre la decisión es sí o no, verdadero y falso. Hay veces que las decisiones pueden ser de clasificación. Acá hay algunas características, otras características que podemos ver en estos bloques de decisión, que son los bucles, ¿sí? En el caso, este primero que vemos es un bucle que se repite mientras se cumpla cierta condición, ¿sí? Por ejemplo, estamos haciendo una silla, vamos a ver con el ejemplo de la silla, estamos haciendo la terminación final, el pulido, y hacemos una pregunta. Y decimos, ¿la superficie quedó totalmente lisa? Al revés, vamos a hacer al revés de la pregunta. ¿La superficie todavía está rugosa o todavía está con asperezas? Si no, si ya no tiene asperezas, listo, va para pintura. Si todavía tiene asperezas, se vuelve a lijar. Y volvemos a terminar, después de lijarla, volvemos a preguntar. ¿Sigue áspera? Si es sí, volvemos a lijar. Si es no, sigue el proceso, ¿sí? Ese es un ejemplo. Si el mismo ejemplo yo lo pregunto al revés, yo digo, repito, hasta que se cumpla cierta condición, yo voy a tener el lijado de la silla y pregunto, ¿ya está lisa? ¿Está pulida? ¿Está bien pulida? Si es sí, sigue el proceso de pintura. Si es no, vuelve a lijar. Fíjense en que son iguales, pero al revés, digamos, ¿sí? En este la decisión está antes de la acción y en este la acción está antes de la decisión. Son iguales, pero inversas. Entonces yo acá, sí, digamos, mientras se cumpla, es esta, y esta es hasta que se cumpla cierta condición. Y el último, que es similar al primero, el formato, sin embargo no es igual, porque en el último es cuando hay ciertas condiciones que se repiten un número determinado de veces, sí o sí, ¿sí? Si seguimos el ejemplo de la silla, yo sé que, por ejemplo, cuando lo llegue la hora de pintura, yo voy a tener que darle 3 manos o 2 manos de barniz. Entonces, mientras eso está determinado, y hasta que yo no termine de darle esa cantidad de manos de barniz que corresponden, no puede continuar el proceso, ¿sí? Esos son todos los tipos de bucle que hay. Y acá les muestro algunos ejemplos de los que son los flujogramas o cursogramas. En esto, por ejemplo, ven que es como yo les decía, tenemos diferentes formatos, diferentes tipos de bloques. Estos bloques a veces no, se usan para el inicio, para el final. Estos para cuando hay documentos o registros asociados, y estos expresan las acciones. Y acá en columnas, por ejemplo, podemos tener diferentes áreas, diferentes participantes, diferentes referentes que forman parte de ese proceso, ¿sí? Entonces, en estos casos se les suele llamar cursograma, porque vemos cómo el proceso va viajando en
o va atravesando las diferentes funciones, las diferentes personas. Acá, bueno, este es un ejemplo donde yo lo primero que tengo que hacer cuando quiero hacer un flujograma es, primero, este es un ejemplo de una carga de nafta, ¿sí? Algo que cualquiera en algún momento, si no lo ha hecho, ha visto cómo se hace. Primero lo que debo hacer es describir todas las actividades, ¿sí? Las describo. Y después puede haber algunas tareas que sean optativas, pero que a lo mejor no siempre pasa, ¿sí? A partir de ahí, una vez que tengo descritas todas las actividades, las empiezo a ordenar, ¿sí? Por ejemplo, encuentro un surtido, si hay alguno libre, me pongo, si no, espero hasta que se cumpla esa condición, ¿sí? Hasta que esté libre. Me reciben el pedido, destapo para que puedan buscar la nafta, pongo la manguera, se carga. ¿Necesito revisar el aceite? Si es sí, se revisa el aceite. ¿Falta? Si es sí, se pone, si no, continúa. Si no preciso revisar el aceite, vuelvo a preguntar. ¿Necesito agua? Lo mismo, si hace falta se agrega, si no, no. Cobra. ¿Paga con tarjeta? ¿Sí o no? Pasa la tarjeta. Si es no, entrega directamente el cambio y termina, ¿sí? Entonces, este es un flujograma súper simple, pero bueno, es como para mostrarles que primero yo tengo que describir todas las actividades, ver cuáles llevan procesos de decisión y cuáles no, y en función de eso voy armando el flujograma. Bueno, refuerzo un poquito lo que citaba recién la profe. El que ha concurrido, ya sea con vehículo propio o de acompañante, ¿no es cierto?, en las estaciones de GNC, las que están correctamente implementadas en materia de seguridad y higiene, ustedes van a notar una columna, ¿no es cierto?, en la cual hay un instructivo. Si bien no tiene simbología, pero bueno, hay una serie de pasos que tiene que cumplir, en este caso el playero, ¿sí? Y por supuesto, quien conduce. Primero, por ejemplo, detener el motor, ¿no es cierto? Que se bajen los ocupantes, revisar si el marcador de la carga de gas está en cero. El operador tiene que revisar si todos los ocupantes han descendido y demás. Conectar la manguera, esperar hasta que el tanque se llene, etcétera, etcétera, ¿sí? Cuando concurran, van a ver que eso es obligatorio que esté, ¿no es cierto? Van a notar que el playero no lo va a leer, porque ya conoce de memoria todos los puntos que tienen que implementar en materia de seguridad cuando tiene que realizar un proceso. ¿Está bien? Así que, bueno, son ejemplos quienes no pueden concurrir a una empresa que se pueden ver en un comercio. Acá hay algunos modelos, ¿sí? Estos, como yo les decía, este formato se usa para inicio, para final. Operaciones se pueden expresar en círculos o rectángulos. La decisión son rombos. La documentación es con esta forma como si fuese una hoja. Almacenamiento un triángulo. Transporte una flecha. Inspección un óvalo. O también puede ser un cuadrado. En función, digamos, hay diferentes, hay algunos que prefieren uno y otros otro. Acá hay un ejemplo de un sinóptico de fabricación bastante más complejo, ¿sí? Donde esto es una línea de montaje, donde tenemos directamente acá a la línea final, acá está la línea final, donde cada una de estas líneas tiene a su vez todo un subproceso, ¿sí? Fíjense que este es el 1, que va acá, este es el 2, que va acá, ¿sí? El 3, el 4, el 5, el 6, o sea, acá tenemos todos procesos de montaje intermedios que van después terminando en un proceso de montaje final. Yo acá les traigo diferentes ejemplos para que vean de que puede haber tanta variedad. Bueno, me detengo en este ejemplo. Es muy posible que ustedes, a ver si está conectado el micrófono, sí, bien.
Es muy posible que ustedes esta simbología no la ven en informática, ¿sí? Porque esta simbología más que nada está orientada a lo que son los procesos. ¿Está bien? Sería importante que ustedes tomen papel y lápiz y dibujen lo siguiente, y anoten. Es muy fácil de recordar algunos de los símbolos. El símbolo que tiene un círculo, el símbolo que tiene un círculo, que podríamos decir este símbolo, ¿cierto? Significa operación. El símbolo que tiene un círculo significa operación. El símbolo que está representado por una flecha significa transporte o movimiento de algo. El símbolo representado por un cuadrado significa inspección, o sea, inspeccionar o controlar durante el proceso. Es un cuadrado. Hay una combinación, que es lo que tienen representado aquí, que en varios puestos de trabajo se puede hacer el proceso y el control, o sea que el operador realiza una operación X en una inyección de plástico, en un ensamble, en lo que ustedes puedan imaginar, y a su vez controla, ¿sí? Para ver visualmente o por una medición o con algún instrumento si realmente cada X cantidad de piezas o el 100% de las piezas están saliendo bien, ¿sí? Entonces, esa simbología como es un proceso combinado, se representa, lo dibujan. Un cuadrado en el cual el interior tiene un círculo, ¿sí? Esa es una operación combinada. Operación y control. ¿Cuál me está faltando? Almacenamiento, ¿sí? El almacenamiento se representa por un triángulo. Esto lo anotan también. Este triángulo, ¿sí? Yo siempre tenía el ejemplo de un cono en clase, ahora, bueno, es dificultoso. Si ustedes tratan de apoyar un cono, tal cual lo ven aquí, ¿no es cierto? O sea, con la parte del ángulo en una mesa, ¿cuál es la duración de la estabilidad que tiene ese cono? A ver, alguien que me lo diga. Bueno, se cae. Se cae, Claro. se cae. Entonces, esto quiere significar que ese almacenamiento es transitorio, temporario, por el momento. Transitorio, temporario. Es decir, que está un momento, ¿sí? Un instante X, puede ser minuto, puede ser una hora también, ¿no es cierto? En un lugar, en un puesto de trabajo, y luego continúa su flujo de trabajo. A ver, les hago una pregunta. ¿Y cómo podría simbolizar un almacenamiento temporario? Elemental, Watson. Y al revés, con el triángulo, tipo, la punta para arriba, digamos, con la base en el piso, digamos. Correcto, correcto. A la inversa, que aquí no tenemos ninguna simbología representada porque son todos transitorios, a la inversa. Vamos a suponer que yo lo envío a un depósito de almacenamiento y ahí va a estar un tiempo prolongado, ¿sí? Entonces, como bien dijo su compañero, el almacenamiento, el símbolo se invierte. ¿Por qué? Porque es permanente, quizás meses o quizás un año, ¿no es cierto?
no es muy común tener almacenamiento permanente en una empresa, siempre se está rotando el material. ¿Está bien? Bueno, creo que hemos barrido todos los símbolos. O sea, tenemos aquí en la parte baja operación, operación e inspección, el cuadrado es inspección, el triángulo es, en este caso, invertido y almacenamiento temporario, y la flecha transporte. Bien. Aquí, ¿para qué sirve todo esto? ¿Para qué sirve todo esto? Yo les pregunto a ustedes, de todas esas partes del proceso, ¿cuál o cuáles son las que agregan valor en un proceso productivo? Yo voy a ir traduciendo un poco porque, bueno, a lo mejor todavía no están compenetrados con todo este tema de los procesos y demás. ¿Cuál es el símbolo o cuál es la operación que realmente me interesa y cuáles son las que no me interesa tenerlo en un proceso? ¿Alguien me lo sabe responder? ¿Las operaciones? Las operaciones, correcto, correcto. Las operaciones, ¿por qué? Porque todo lo que sea transporte no me agrega valor. Entonces, todo lo que sea almacenamiento temporario no me agrega valor. Relativamente las inspecciones tampoco me agregan valor. Si yo puedo trabajar con el primer y segundo símbolo, sería lo ideal, ¿no es cierto? Operación e inspección, perfecto, sería el proceso ideal. Pero claro, no puedo porque al pasar de un puesto a otro hay un mini transporte, es decir, estoy pasando una pieza semi-elaborada a otro puesto de trabajo. Entonces, ustedes me dirán, profe, ¿y para qué sirve este diagrama de flujo o sinóptico de fabricación? Tiene varios nombres, ¿no es cierto? ¿Para qué sirve? Bueno, es una fotografía que si yo lo tuviera explicado en una hoja, en una página, textualmente, no podría saber dónde tengo las debilidades, procesos que no agregan valor, y fortalezas. ¿Sí? Si ustedes ven a simple vista, no tengo los tiempos ahora, pero van a ver que hay una cantidad de movimientos tremenda en esta fase. Claro, como les digo, es necesario entre puesto y puesto de trabajo. Pero si en algún puesto yo puedo unificar para eliminar un movimiento, mejor. Se me acorta el tiempo del proceso. Entonces, si no lo tengo representado de esta forma, no puedo conocer dónde están las debilidades de este proceso. ¿Sí? Les reitero, es muy posible que este tipo de simbología o sinótico de fabricación no lo vean en su totalidad en informática. Es muy posible que ustedes van a ver la flecha de movimiento, la flecha de almacenamiento, y como proceso lo van a ver con otro formato, con inspección, quizás ni lo mencionen. ¿Está bien? Pero esa es la finalidad de esta parte importante que estamos viendo. Ya lo van a ver ustedes en profundidad en estudio del trabajo, se van a acordar de este día, ¿no es cierto? La importancia que tiene de representar esta simbología. La simbología que estamos viendo aquí abajo es estándar, o sea, van a trabajar el día de mañana en una planilla de estudio del trabajo representando esa simbología para saber los tiempos de cada actividad, ¿sí? No quiere decir que el movimiento, el traslado hay que eliminarlo.
solamente de que debería ser el tiempo mínimo, ¿sí?, de movimiento, el tiempo mínimo de almacenamiento temporario, el tiempo mínimo de inspección, ¿sí? Lo que resalta aquí y lo que tiene valor es la operación. ¿Alguna pregunta? Cada una de estas líneas tiene a su vez todo un subproceso, ¿sí? Fíjense que este es el 1, que va acá, este es el 2, que va acá, ¿sí? El 3, el 4, el 5, el 6, o sea, acá tenemos todos procesos de montaje intermedios que van después terminando en un proceso de montaje final. Yo acá les traigo diferentes ejemplos para que vean de que puede haber tanta variedad como personas haya, porque se puede en el mismo proceso lo podemos diseñar de formas diferentes. Bien, ya para ir terminando por hoy, por este video, otro de los elementos que se puede usar para representar gráficamente los procesos son los grafos, donde en vez de tener estos bloques con diferentes formas, directamente el grafo es una expresión visual que utiliza arcos y puntos o vértices para formar los flujos, ¿sí? De esta forma. Fíjense acá cómo está en el diagrama. Tenemos arcos y vértices, ¿sí? Acá hay un ejemplo, por ejemplo, para construir un galpón premoldeado. Preparo el piso, coloco los laterales, coloco el techo. Una vez que está el techo, puedo ir en forma paralela a colocar y pintar las ventanas y colocar y pintar el portón. Una vez que esté todo colocado, termino la pintura general y lo entrego, ¿sí? Eso es básicamente un grafo. Es similar a los flujogramas, solamente que solamente se usan arcos y vértices. Acá hay un ejemplo de un grafo bastante más complejo, pero bueno, es un grafo, ¿sí? Solamente se utilizan nodos y vértices para su diagrama. Este mismo grafo se puede también expresar de una forma de matriz, ¿sí? Donde cada uno va representando la continuidad, el camino, digamos, a seguir. Desde 1 voy a 2 y a 3, ¿ven? De 1 voy a 2 y a 3, de 2 voy a 5 y a 4, de 2 voy a 5 y a 4, de 3 voy a 4, de 3 voy a 4, y nada más, y ahí acaba, ¿sí? Es otra forma de expresar lo mismo, pero en una forma de matriz. Bien, perfecto. Marianela, ¿retornaste? ¿Puede ser? Sí, se me había cortado la luz. Bueno, después te agrego como confitrión. Bueno, perfecto. Tengan en cuenta esta unidad que es bastante importante. Ya les digo, lo van a ver en profundidad en estudio del trabajo, ¿sí? Una simbología que, les reitero, la mayoría de estos símbolos del proceso posiblemente no lo ven en informática, ¿no es cierto? Bien. Había una alumna que quería preguntar o tenía una duda de la clase pasada, a ver si podemos escucharla, a ver qué duda tenía. ¿O ya se retiró? Sí, profe, que estoy. Sí. Bien. ¿Qué duda tenías? Estaba haciendo el Bien. trabajo práctico que hay que entregar el lunes y me había quedado una duda de sobre el modelo de Katz y Kahan, no sé cómo se dice, sobre las características de primer orden. Hay un punto que dice sistema formalizado de funciones y no sé a qué se refiere.
Formalizado de función, o sea, son las funciones que se cumplen dentro de la empresa. ¿Está bien? A eso está referido, como modelo. Gracias, profe. Bueno, eh, ¿alguna duda sobre el trabajo práctico? ¿Les llegó bien? ¿Todos recibieron todo? Profe, tengo una duda con el tema B. ¿Sí? Sí, el punto 9 nos pide que marquemos una opción, nos da 4 opciones y hay que elegir la correcta, aparentemente. Sí. ¿Hay que justificar esa elección? Si no pide justificar, no. Ah, bien. Si ustedes quieren, como para hacer una práctica y agregarle valor a la respuesta, la justifican, no hay ningún problema. Bueno, no me vayan a escribir 2 páginas de justificación. No, por supuesto. Por otro lado, después, consultar si se analiza, DHL, ¿la consideramos como una multinacional o como la planta local de México nada más? Marianela, ¿qué opinas? En las consignas no hay ninguna restricción, ni tampoco ninguna aclaración, ni una condición, y tampoco es relevante. No, bueno, pero es para facilitarnos el análisis, porque una cosa es, o sea, es como que agrega complejidad, porque yo me imagino, usualmente, si uno se pone a pensar, una empresa a nivel multinacional, a mi parecer y al análisis de nuestro grupo, nuestro juicio es que es más compleja una empresa multinacional que una local. Bien, una planta puntual perdida en un lugar del mundo es más. Pero sencillo quiero de que retomemos lo que vimos en la clase pasada. En la clase pasada, o terminamos de ver en lo que son los enfoques, lo que es toda organización, y hay una parte específica en el video, en las diapositivas, que dice que toda organización es un sistema sumamente complejo, porque se está trabajando con personas, ¿sí? Cuando el hecho de que se esté trabajando con personas ya hace que un sistema sea muy complejo y todas las organizaciones lo terminan siendo. Así que tomemos más el aspecto como organización, porque una empresa es una organización, y no si es solamente una planta, solamente una geolocalización o donde esté. ¿Me explico? Sí, se entiende, se entiende. O sea que ya solo por ser una empresa, aunque así sea nacional, ya es compleja, digamos, lo tomamos como Sí, sí. Vean los apuntes de la semana pasada, en las diapositivas también está en el libro. Estuvimos releyendo, sí, el drama era que no sabíamos cómo encuadrarlo en base a ese análisis. Sí, ustedes lo que pueden hacer, entiendo la pregunta, la preocupación del alumno, ¿cierto? Ustedes lo toman como que están virtualmente visitando esa empresa en México, ¿no es cierto? Que está en un lugar. Y ver, en base a las preguntas que se han realizado, qué es lo que se cumple y qué es lo que no se cumple, ¿no es cierto?, de acuerdo al relator, a lo que cita el relator. Ahora, si de repente ustedes tienen un conocimiento global de cómo funcionan otras empresas en el mundo del mismo grupo, ahí pueden hacer diferencias. Pero no queremos extender el trabajo práctico porque, bueno, se haría muy complejo. De repente me dice, no, mira, en Estados Unidos tienen otro tipo de cinta transportadora, ¿no es cierto? Tienen otro tipo de sensores, mucho más complejo, mucho más certero, mucho más elaborado, no hay ningún problema. Pero claro, ya abrimos mucho el trabajo, ¿sí? Y bueno, sería... Claro, se extiende innecesariamente. Claro, si ustedes quieren hacer al final de DHL, consideramos que desde el punto de vista, ¿no es cierto?, global, la empresa, eso queda a criterio de ustedes, no es obligatorio. La empresa por supuesto. está desactualizada o está actualizada o no sigue las políticas de que hemos visto en otro video en Rusia, por citar algo, ¿no es cierto?, o en Estados Unidos. Pero nos enfoquemos, ¿no es cierto?, como bien le dijo Marianela,
de que es un sistema complejo, muy complejo, y nos enfoquemos únicamente a esa empresa localizada en México. ¿Está bien? Perfecto, gracias. Y tengo una última pregunta. ¿Cómo no, ¿Puede ser? Vicente? Sí, Vicente. entonces, tenemos también otra pregunta con respecto a los enfoques sistémicos. Y tenemos algunas discrepancias sobre si elegir si el enfoque cibernético, etcétera. Eso, bueno, eso nos compete a Eso es nosotros, bueno. por supuesto. Eso es bueno, Pero- tener discrepancia en el grupo. Es bueno. Pero estamos, o sea, porque no coincide con unos parámetros, no importa. La pregunta concisa sería, ¿la teoría general de sistemas es un enfoque sistémico? Claro, el enfoque sistémico está contenido dentro de la teoría general. Ah, o sea que Claro, porque o sea, ustedes ven están viendo en no es al informática. revés. Ah, Claro. claro. Algún alumno iba a decir algo, no sé. ¿Quedó claro entonces, Vicente? Sí, claro, sí, quedó claro. Sí, Yo quiero dar un comentario respecto a eso porque varias personas me preguntaron por lo mismo, por el enfoque sistémico. Yo creo que piensen, chicos, en que ustedes pueden clasificar a una organización o a justamente un sistema de diferentes formas, ¿sí? Y no es binario, no es sí, no es o determinista o probabilístico, no es o simple o complejo o sumamente complejo, sino que como toman las características de algunos y de otros y cómo los toman. Es decir, una alumna me planteaba que era una pregunta muy general. Y sí, es una pregunta muy general porque la respuesta es muy amplia. Por eso digo, no es totalmente binario, no es un sí o un no, es de una forma o es de otra. Ustedes van a tener que pensar, bueno, el sistema social de la empresa, ¿cómo es? El sistema técnico de la empresa, ¿cómo es? Y si pensamos más allá, decimos, el sistema sociotécnico de las partes donde hay hombre y máquina, donde funcionan en conjunto para que se puedan lograr los objetivos, también, ¿cómo es? ¿Qué característica tiene? Agarra la parte probabilística, agarra la parte determinística, entonces como que realmente es amplia es la pregunta, pero justamente tienen que llegar a todos esos aspectos. Es ese análisis profundo de la pregunta. bien, perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna alumna? Mientras piensan, si los tiempos, ¿no es cierto?, son los adecuados, la idea es hacer al menos 1 o 2 trabajos prácticos más una vez que finalicen esto. El primero, o sea, lo que llamamos trabajo práctico áulico o extra áulico a corto plazo, como lo quieran llamar, ya incorporando lo que estamos viendo, lo que hemos visto hoy, lo que vamos a ver en la clase que viene, en cuanto a simbología, flujograma y demás, ¿sí? Como bien les había citado al inicio Marianela, es una ventaja porque ya en forma dual también están viendo algo en informática, ¿sí? Si bien, reitero, que está orientado a lo que es informática, aquí está más orientado más a lo que es un proceso, por eso cambian algunas simbologías, ¿sí? Yo les pido, por favor, no se vayan a equivocar y en informática digan, no, si el profe Reina me dijo que el símbolo de operación es un círculo. No, bueno, tienen que adaptarse a la simbología de informática y tienen que adaptarse a la simbología del proceso, ¿sí? No cometan ese error porque ya nos ha pasado años anteriores, ¿está bien? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, cerramos aquí. Hola, profe, no sé si se me escucha. Sí, te escuchamos. Perdón, Martín. Micaela. Bueno, sí. Micaela. No, me dije Bueno, Ah, dale. no. Yo tenía una Martina, consulta. sí. Tenía una consulta sobre la actividad número 3 que pedía que describamos las entradas, el proceso y la salida de Sí. DHL en forma Sí. de esquema y que tengamos en cuenta la metodología de análisis. Sí. Cuando dice la metodología de análisis, ¿a qué se refiere? ¿Al esquema de entrada, proceso, salida o algo más?
¿Querés explicarlo, Marianela? Sí, déjenme que... Tiene problemas porque se le está cortando la energía eléctrica a Marianela, así que... No, no hay problema. Yo les quiero compartir algo que les voy a mostrar. Profe, por favor, Sí, si me que no puede estás como... acerco. No, lo vas a tener que compartir porque... Lo vas a tener que comentar porque Bueno. tengo problemas. Sí. Bueno, no hay problema. Tengo un problema. Bien. Dentro de lo que nosotros vimos en la unidad 2, hay una metodología de análisis que cuenta prácticamente 5 pasos. Primero es definir el objetivo del análisis. El segundo es fijar las fronteras o el entorno, ¿sí? Es decir, separar qué es lo que está dentro del sistema y qué es lo que está fuera del sistema. La tercera sería prácticamente tener en cuenta el ambiente y qué componentes tiene, ¿no? La cuarta sería efectuar las representaciones y la quinta sería definir la función o foco de atención. Y que prácticamente lo que yo quiero llegar con esto es que ustedes, nuevamente, así como lo repetí varias veces en el trabajo práctico, porque hay algunos chicos que todavía no lo entienden en el integrador, cuál puede ser un foco de atención. Aquí es exactamente lo mismo. Ustedes, por ejemplo, podríamos tomar como un foco de atención lo que sería una paquetería, ¿no? Nosotros sabemos que desde un principio tuvo que haber una orden, tuvo que haber un pedido, ¿sí? Entonces, bueno, pensemos todas las entradas que puede haber tenido desde ese pedido. Y yo les envío un audio después en Telegram sobre lo que tener en cuenta de las entradas como las 5M. Entonces, por eso digo que hay cosas que están